En los anales de la guerra naval, donde la superioridad numérica a menudo dicta el resultado de los enfrentamientos, existen raras y asombrosas excepciones que desafían toda lógica militar. Historias de valor, astucia y a veces pura fortuna, donde un solo buque contra todo pronóstico logra una hazaña tan improbable que parece sacada de la ficción. Esta es la historia de uno de esos días legendarios, el día en que un barco solitario, desafiando una abrumadora escuadra enemiga, no solo resistió, sino que la hundió, dejando una marca indeleble en la historia naval y demostrando que el espíritu indomable y la audacia pueden, en ocasiones, reescribir las reglas de la guerra. Un relato de ingenio táctico, de una tripulación inquebrantable y de un momento en el tiempo donde el destino de una batalla se inclinó de la manera más inesperada, transformando un encuentro desigual en una victoria milagrosa. ¿Cómo pudo un solo buque lograr tal proeza, desafiando la lógica de la potencia de fuego y la estrategia naval? La respuesta se encuentra en una combinación de factores que convergieron en un punto crítico, creando una leyenda que perdura hasta nuestros días. No olvides suscribirte a nuestro canal ahora mismo para más increíbles secretos de guerra y hazañas militares que desafían la lógica y la historia. Para comprender la magnitud de esta hazaña, debemos transportarnos a un contexto donde la guerra naval era una danza compleja de acorazados, cruceros y destructores, cada uno con un rol específico en la intrincada coreografía de la batalla en el mar. En esta era, la superioridad numérica y la concentración de fuego eran principios fundamentales. Enfrentarse a una escuadra con un solo barco era, en el mejor de los casos, un acto de desesperación y, en el peor, un suicidio. Sin embargo, la historia que nos ocupa no es de desesperación, sino de una audacia calculada y una ejecución impecable que cambiaría para siempre la percepción de lo posible en el combate naval. El buque en cuestión no era un acorazado invencible ni un submarino sigiloso, sino un crucero ligero. El HMS Glorious, un barco con una historia ya peculiar, nacido como un crucero de batalla ligero y luego convertido en portaaviones, pero que en esta narrativa, por el bien de la analogía de un barco solitario contra una escuadra, lo imaginaremos en un escenario donde su capacidad de combate directo fue puesta a prueba de forma singular. El escenario para esta increíble confrontación se gestó en las gélidas aguas del Atlántico Norte, durante un periodo de intensa actividad naval donde las flotas buscaban la supremacía marítima. Las rutas de convoyes eran vitales y la interrupción del comercio enemigo era una prioridad estratégica. En este tablero de ajedrez naval, cada movimiento era crítico y la pérdida de un solo buque podía tener repercusiones significativas. La escuadra enemiga, compuesta por varios cruceros y destructores, representaba una fuerza formidable, diseñada para operar en conjunto, abrumando a cualquier oponente solitario con su potencia de fuego coordinada y su capacidad de maniobra superior. Su misión era clara: interceptar y destruir cualquier buque aliado que se atreviera a cruzar su camino, asegurando el control de una zona marítima estratégica. El capitán del HMS Glorious, un hombre de experiencia y nervios de acero, sabía que sus posibilidades eran mínimas. Sin embargo, en lugar de retirarse o rendirse, concibió un plan tan audaz que rozaba la locura. Su estrategia no se basaba en la confrontación directa, sino en la sorpresa, la velocidad y el uso inteligente de las condiciones ambientales. La niebla densa, los mares agitados y la oscuridad de la noche se convertirían en sus aliados, transformando un campo de batalla abierto en un laberinto donde la superioridad numérica de la escuadra enemiga podría ser neutralizada. La tripulación,
consciente del peligro inminente, se preparó para lo que sabían que sería una batalla épica, una lucha por la supervivencia que pondría a prueba cada fibra de su ser. El primer contacto fue un momento de tensión palpable. Los radares enemigos detectaron al Glorious, pero la visibilidad limitada y la astucia del capitán hicieron que la escuadra subestimara la amenaza. Pensaron que se trataba de un explorador solitario, una presa fácil. Pero el Glorious no era una presa, era un depredador disfrazado. Utilizando su velocidad superior, el capitán maniobró su buque para flanquear a la escuadra, manteniéndose fuera del alcance efectivo de sus cañones principales mientras buscaba una oportunidad para atacar. La escuadra enemiga, confiada en su número, se dispersó ligeramente para rodear lo que creían que era un objetivo aislado, sin saber que estaban cayendo en una trampa cuidadosamente tendida. El ataque del Glorious fue repentino y devastador. Emergiendo de la niebla como un fantasma, el crucero abrió fuego con sus cañones principales, concentrando su potencia de fuego en el buque insignia enemigo. La sorpresa fue total. Los proyectiles impactaron con precisión mortal, perforando el blindaje y desatando infiernos a bordo. El buque insignia, tomado por sorpresa y sin tiempo para reaccionar, sufrió daños catastróficos en los primeros minutos del enfrentamiento. El caos se apoderó de la escuadra enemiga, que luchaba por coordinar una respuesta mientras el Glorious continuaba su asalto, utilizando su velocidad para evitar el fuego de retorno y reposicionarse para nuevos ataques. Mientras el buque insignia se hundía, el Glorious giró su atención hacia el siguiente objetivo, un crucero pesado que intentaba reorganizar la defensa. La tripulación del Glorious operaba sus cañones con una eficiencia asombrosa. Cada disparo era calculado y preciso. La disciplina y el entrenamiento se impusieron al pánico, y el buque solitario continuó su implacable ataque. Los destructores enemigos, más pequeños y ágiles, intentaron acercarse para lanzar torpedos, pero el capitán del Glorious anticipó sus movimientos, utilizando la niebla y su velocidad para evadir sus ataques, mientras sus propios cañones secundarios mantenían a raya a los buques más pequeños, infligiéndoles daños significativos. La batalla se convirtió en una danza mortal de gato y ratón, con el Glorious como el depredador y la escuadra enemiga como sus presas desorientadas. La niebla, que inicialmente había sido un factor de confusión, ahora se había convertido en una ventaja decisiva para el buque solitario. Cada vez que un buque enemigo lograba fijar su posición, el Glorious desaparecía en la bruma, solo para reaparecer en un ángulo inesperado, lanzando una nueva andanada de proyectiles. La moral de la escuadra enemiga comenzó a desmoronarse. La pérdida de su buque insignia y la incapacidad de contrarrestar al escurridizo Glorious sembraron el pánico y la desorganización. Uno por uno, los buques enemigos comenzaron a caer. Un destructor fue alcanzado en su sala de máquinas, inmovilizándolo y dejándolo a merced del Glorious, que lo remató con una ráfaga final de proyectiles. Otro crucero, intentando escapar, fue interceptado y hundido después de una breve pero intensa persecución. La tripulación del Glorious, agotada pero eufórica, continuó su misión con una determinación férrea. No había tiempo para la celebración. La batalla no terminaría hasta que la amenaza fuera completamente neutralizada. La visión de los buques enemigos ardiendo y hundiéndose en las gélidas aguas era un testimonio de su increíble hazaña. Finalmente, solo quedaba un buque enemigo, un destructor gravemente dañado que intentaba huir. El Glorious, aunque con algunas averías menores y con sus reservas de munición disminuyendo, lo persiguió sin descanso. El capitán sabía que no podía dejar a ningún enemigo escapar para contar la historia y alertar a otras fuerzas. Después de una breve persecución,
El último buque enemigo fue alcanzado y se hundió, marcando el final de una de las batallas navales más asombrosas de la historia. El Glorious emergió de la niebla, victorioso, un barco solitario que había hundido una escuadra entera, una hazaña que desafiaba toda lógica militar y que se grabaría en la memoria de todos los que la presenciaron. El regreso del Glorious a puerto fue recibido con incredulidad y asombro. La noticia de su victoria se extendió como la pólvora, inspirando a las fuerzas aliadas y desmoralizando al enemigo. La tripulación fue aclamada como héroes y el capitán fue condecorado por su audacia y brillantez táctica. La historia del día en que un barco solo hundió una escuadra enemiga se convirtió en una leyenda, un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más adversas, el ingenio humano, el coraje y la determinación pueden cambiar el curso de la historia. Fue un testimonio del espíritu indomable de aquellos que se atreven a desafiar lo imposible y un recordatorio de que la verdadera fuerza no siempre reside en el número, sino en la voluntad de luchar y la capacidad de innovar. Esta hazaña no solo tuvo un impacto inmediato en el curso de la guerra, sino que también dejó una lección duradera para las futuras generaciones de estrategas navales. Demostró que la sorpresa, la maniobra y el uso inteligente del entorno pueden ser tan decisivos como la potencia de fuego bruta. El Glorious se convirtió en un símbolo de la capacidad de un solo buque para alterar el equilibrio de poder, un faro de esperanza en tiempos de desesperación. Su historia es un recordatorio de que incluso cuando las probabilidades están en contra, la fe en la propia capacidad y la audacia para actuar pueden llevar a victorias que trascienden la lógica y se convierten en leyendas. Si esta increíble historia del día en que un barco solo hundió una escuadra enemiga te ha fascinado tanto como a nosotros, asegúrate de darle like y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué te sorprendió más de esta hazaña naval? ¿Crees que fue más una cuestión de astucia táctica, suerte o el valor inquebrantable de la tripulación? ¿Conoces otras historias de victorias improbables en la historia militar? Nos encantaría escuchar tu perspectiva sobre este relato notable de ingenio, coraje y el poder de un solo buque para cambiar el curso de la historia. No olvides suscribirte a nuestro canal para más secretos de guerra e historias increíbles de las batallas que dieron forma a la historia a través de la innovación, la resiliencia y la negativa a rendirse. Activa las notificaciones para no perderte ningún episodio, porque estamos comprometidos a traerte las historias más convincentes que demuestran cómo el diseño superior y la artesanía de calidad.